muy ilustrativa de cómo el conocimiento puede hacer que ¡pum!, se suba el fiel de la balanza. Pero solo en esa posición no está equilibrado. ¿Qué hay que hacer? Ponerlo en práctica y entonces se equilibra. Y hoy en día muchos cristianos no estamos equilibrados porque escuchamos, recibimos, podemos leer, memorizar, entender, meditar, como dice el Salmo 1, del varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Pero el equilibrio ahí fue meditar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Si no, no da fruto. Si no, no recibe el agua de vida del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús, una de las cosas que continuamente hablaba con los religiosos, decía: este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en otras ocasiones les decía: ustedes conocen la ley, pero no la obedecen, no la ponen en práctica. Lo que ponían en práctica era sus tradiciones, ¿se acuerdan? Que le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan las tradiciones y comen esas espigas de trigo sin lavarse las manos? Y el Señor les contestó de una manera contundente: ¿y ustedes por qué invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones? ¿Qué está por encima de la palabra de Dios? Nada. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios está sobre todo y su palabra también. No puede haber ningún personaje, ninguna tradición, ninguna costumbre, nadie que esté por encima de la palabra de Dios. Ahora, muchos levantaron la mano, leemos la Biblia, la estudiamos, la escudriñamos, pero el asunto es qué tanto estamos poniéndola en práctica. Santiago capítulo 1 es un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. Versículo 19, y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, el Evangelio produce en nosotros vida eterna. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, a eso se está refiriendo Santiago, pero el versículo 22 es el que se enfoca en el tema que estamos tratando. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no la ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y yo he dicho en otras ocasiones: ¿a cuánto les gusta que alguien lo engañe? A nadie nos gusta que nos engañen. Pero no pensamos que muchas veces nosotros mismos nos estamos engañando a nosotros mismos. Ay, soy muy bueno, mira, ya leí mi salmo, mi proverbio, ya medité, ya oré. Como aquel fariseo, ¿se acuerdan?
yo oro 3 veces al día, diezmo de todo, y no soy como este publicano que está aquí y pues no era malo lo que él decía que hacía. Lo malo era que no ponía en práctica el amor hacia el prójimo y que menospreciaba a aquel hombre que realmente tenía un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y él no, él al contrario, tenía un corazón orgulloso. Ahí es donde te decía que a veces el conocimiento y el hacer cosas religiosas puede envanecer y llevarnos a ver a los demás por abajo. Y la Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Todos valemos lo mismo delante de Dios. Y deberíamos vernos como iguales, ¿no creen? Con amor, con compasión por el que está sufriendo, el que está batallando en su vida. Pero él, dice Jesús, ¿quién bajó justificado? El publicano, que reconocía que estaba mal en su vida y estaba pidiendo perdón. Así que ¿nos podemos engañar nosotros a nosotros mismos? Sí. Sí, tú puedes decir, no, ya no. Bueno, espero que no. Pero yo he conocido a personas que conocen muchísimo de la Biblia y te pueden citar pasajes, te pueden dar contextos históricos, arqueológicos, geográficos y un montón de cosas, y son ateos. ¿Les sirve de algo ese conocimiento? No. Pero el asunto es nosotros como cristianos, hermanos. Así que no es suficiente con recibir la palabra de Dios, debemos obedecerla. Ustedes conocen la historia del rey Saúl. ¿Por qué fue desechado por Dios? Porque Dios le hablaba, ¿sí o no? El profeta Samuel venía y dice, Dios me dijo que te dijera esto. Y él reconocía que era la palabra de Dios. Y a la hora de obedecerla, ¿qué hacía? O no la obedecía, o a medias, o 3/4, etcétera. Y Dios lo desechó porque no obedecía. De Jonás también te debes de acordar. A Jonás, él era el profeta de Dios, y el Señor le habló a él y le dijo, ve a predicar a Nínive. Esa gran ciudad era la metrópoli de ese tiempo. Pero eran malvados todos. Y le dijo, ve y diles que si no se arrepienten en 40 días, los voy a destruir. Ahora, Jonás conoció la palabra de Dios, recibió la palabra de Dios. Sí, ¿y qué hizo? Desobedeció. Es más, hasta pagó su pasaje para irse hacia el lado contrario. En lugar de ir hacia Nínive, se fue hacia Tarsis. En lugar de ir hacia acá, se fue hacia acá. Digo, no. Ahora, ¿conocían la voluntad de Dios? Sí, la escuchó directamente de Dios, pero no obedeció. Y tú conoces la historia, que Dios nos da otra oportunidad. Y Dios levantó una gran tempestad de tal manera que ese barco, ahí la Biblia habla de la nave, se partía. De los barcos mercantes de aquella época, sólidos, grandes, pero tronaba tanto que sentían que se iba a partir. Y todos los marineros, el capitán, estaban asustados y clamaron a sus dioses con D minúscula, porque solo hay un Dios verdadero, es Jehová de los ejércitos. Y ellos clamaron a sus dioses, y la tormenta, ¿qué hizo? Siguió aumentando. Y empezaron a tirar cosas y ni aún así
Entonces dijeron, allá hay un dormilón. Dígale al de al lado, ahí nos hablan. A veces estamos como Jonás, dormidos. En lugar de estar haciendo la voluntad del Señor, estamos dormidos. Y fueron y lo despertaron y dijeron, algo pasa aquí. Y le dijeron, ¿de qué pueblo eres y a qué Dios sirves? Fíjate, nosotros, ¿de qué pueblo somos? De la familia de Dios. ¿Y a quién servimos? A Cristo Jesús, hermanos. Bueno, aplica para nosotros. Y entonces le dijeron, clama a tu Dios, a ver si Él sí puede calmar esta tempestad. No hay nada imposible para nuestro Dios, hermanos. Ahorita lo cantábamos, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Y seguramente Jonás clamó y Dios le dio instrucciones. Y dijo, no, aviéntenme al mar. Y dijeron, no, pues tu Dios nos va a castigar. Dijo, no, todo es por culpa mía. Diga, ¿quién es el responsable? Yo. De obedecer la palabra de Dios, de ponerla en práctica soy yo, no mi esposa. Ella es responsable por ella, yo soy responsable por mí. Y a los hijos pues trabajamos con ellos para que aprendan con nuestro ejemplo a obedecer a Dios. Les conviene, a todos nos conviene. Entonces los marineros lo avientan al mar. ¿Y qué hizo Dios? Calmó la tempestad. Pero Dios tenía preparado un gran pez. Así que si quieres seguir durmiendo y siendo solo oidor de la palabra de Dios y no hacedor, pues de repente nos encontramos en medio de una gran tormenta y luego en un gran pez. Yo a veces me imagino ese movimiento. Ustedes saben cómo se mueven los peces, ¿no? Imagínate con el agua hasta aquí. ¿Cómo olería ahí? Oscuro, no creo que tuviera lámparas. A no ser que fuera ya ven que es una maravilla el océano, el mar, que han encontrado pequeños seres allá que tienen sus foquitos y sus lámparas. Dios es maravilloso, hermanos. Imagínate su creatividad. Mira, ve cómo te hizo a ti, cómo hizo a los de al lado. Pero imagínate ese movimiento en el mar a oscuras, lleno de cosas ahí. ¿Y qué hizo? Clamó al Señor. Y entonces el Señor le mandó al gran pez que lo vomitara en la playa, cerca de Nínive. No allá para donde iba, lo más cerca de Nínive. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Vete a Nínive. Obedece lo que yo te dije que hicieras. Pon en práctica lo que yo te dije que hicieras. No le cambió, no le dijo, vete a descansar 15 días de vacaciones, vete a un spa y relájate. No, le dijo, vete a Nínive. Porque los de Nínive estaban en peligro de muerte, hermanos. ¿Cómo está este mundo? En peligro de muerte la gran mayoría de las personas. Porque tenemos un gran mandamiento, tú y yo. Vayan y prediquen el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Y el que crea será salvo, el que no crea ya es su responsabilidad, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Y cómo está este mundo? Peor que la tormenta esa de Jonás, hermano. Está excitado en gran manera, está en un mar tormentoso este mundo. Aunque tenemos muchas comodidades, muchos adelantos
tecnológicos y que llevan a la comodidad y el disfrute de la vida, entre comillas, el mundo va de mal en peor. El viernes decíamos en la oración, o ya disminuyó la cantidad de abortos, de homicidios, de pederastia, de drogas, cada vez hay más drogas de diferentes tipos. ¿Ya bajó el número de problemas de divorcios? No. ¿Ya disminuyó los pecados de homosexualismo, lesbianismo, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera? No, al contrario, han aumentado, hermanos. Y tenemos que hacer algo nosotros, hacer lo que Dios nos mandó que hiciéramos. No fue una sugerencia, fue ¿qué? Una orden de parte suya. Así que no hay gran mérito en cargar una Biblia, porque a veces, pues yo aquí traigo mi Biblia, o en el celular, o donde quiera, aquí la traigo, sí, pero ¿y qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando de su palabra? Debemos de tener un profundo deseo de oír a Dios hablándonos, pero también una disposición incondicional de hacer lo que Él diga. Porque cuando tú lees la Biblia, ¿quién crees que te está hablando? Dios. Cuando escuchamos un mensaje, Dios nos está hablando. Entonces, qué bueno que lo escuchamos. Pero Santiago dice, no sean oidores olvidadizos. A ver, ¿cuántos se acuerdan de la predicación del domingo pasado? ¿Nadie? Levante su mano el que se acuerda. Muy pocos. Y ya escuché las hojas ahí que le andan dando vuelta. Está bien tenerlo allá anotado, pero esas notas son para en la semana estar. Y si lo ponemos en práctica, ¿se nos olvida? No. Mira, probablemente algunos tuvimos la oportunidad de estudiar algo en una escuela y ahí te dan ¿qué? Teoría. Pero cuando vas al trabajo y inicias un trabajo, ¿qué dices? Ay, pensé que era diferente. No, pues cambian las cosas. Por eso muchas profesiones hay una parte de teoría y otra de práctica, o a todos les llaman a hacer sus prácticas profesionales. Pero también el que quiere ser mecánico, que algún oficio, que es solo de ver al que está, no, ya vi cómo agarra la cuchara el maestro albañil y cómo pone la mezcla, le hace así, y luego pone el tabique y le da unos golpecitos y pone otro. No, hasta que lo haces, porque te queda la barda toda chueca, porque no sabes usar la plomada, ni el nivel. Yo sí sé. Pero en nuestra vida debemos usar la plomada para no torcernos y el nivel para no estar desnivelados. A veces parece que nos falló una pierna y andamos ahí cojeando de un lado. Entonces necesitamos equilibrar nuestra vida, hermanos. No, yo voy el domingo a la iglesia, sí, ¿y el resto de la semana qué? ¿O qué? Eso es ya una religión. Solo asistir a una reunión es una religión. Y el resto de la semana maltrato a mi esposa, no bendigo a mi esposo, a mis papás, hago lo que bien me parezca. ¿Eso será una vida que agrade a Dios? Porque no olviden que Dios, ¿qué? Nos ve siempre, conoce todo de nosotros, todo, aunque esté solito, solita. Ay, es que está muy oscuro aquí, nadie sabe.
lo mismo le son las tinieblas que la luz a nuestro Dios, hermanos, porque Él es luz. Así que debemos traducir la Biblia en acción. La palabra debe hacerse carne en nuestras vidas. La Escritura es para cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, de pensar, de hacer negocios, de trabajar, de relacionarnos. Cambia todo. Hemos pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. No tenemos pretexto para no vivir de una manera diferente. El Señor lo que quiere es que cada vez nos parezcamos más a Él. ¿Cuántos quieren parecerse más al Señor Jesús? Es nuestra meta, parecernos a Jesús. ¿Sabes por qué hoy muchos cristianos están deprimidos, frustrados y ya se volvieron insensibles a muchas cosas? Porque no ponen en práctica la palabra de Dios. Porque solo son oidores olvidadizos. ¿Sabían que antes de venir a la reunión hay que prepararse? Señor, si hay algo malo dentro de mí, perdóname. De lo que soy consciente, le digo, perdóname de esto y de esto y de esto. Pero a veces hay algo que pues nosotros quedamos ahí como, no estoy tan mal. Y no, Señor, perdóname, límpiame de todo pecado. Y quiero que mi corazón esté limpio como tierra fértil. Ustedes conocen la parábola del sembrador. Pero ¿tú crees que a veces no venimos como la tierra junto al camino, duros de corazón, peleado, enojado, enojada, con quién sabe quién? O a veces tenemos ahí muchos afanes y muchos problemas entre espinos y entre pedregales. Pero para que la semilla caiga y germine y crezca y dé fruto, necesitamos un corazón preparado, que sea tierra fértil, hermanos. Así que el equilibrio es que oír y hacer. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, ¿cómo consideran al apóstol Pablo? ¿Que aplicaba este principio en su vida? Sí. Y él habla de esto, dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis, dice aquí, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dicen amén? Los 3 capítulos anteriores de Efesios, si tú lees toda la carta, son 6 capítulos. Mira, en una semana la puedes leer. Un capítulo por día. Pero los 3 primeros capítulos tratan acerca del llamamiento cristiano y de la posición que tenemos ahora en Cristo. Dice que ahora somos hijos, que ahora somos herederos, que ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y habla de nuestra posición ahora en Cristo. La Biblia dice que estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo?
a la diestra del Padre. Aunque ahorita estamos aquí, pero en el futuro, cuando todo termine, cuando el Señor venga, estaremos con Él. En los lugares ¿qué? Celestiales. Por eso Él decía, pongan los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque en los lugares celestiales todo es mucho mejor, hermanos. Mira, es increíble cómo vamos a estar con el Señor. Así que pasa el apóstol Pablo al capítulo 4, o sea, tanto el capítulo 4, 5 y 6, pasa de nuestra posición en Cristo a nuestra práctica ahora como cristianos. A cómo llevar nuestra vida en la iglesia, en el hogar y en la sociedad en general. Aún cómo debemos enfrentar los ataques del reino de las tinieblas. El capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y necesitamos estar preparados siempre. Y habla de la armadura de Dios, que cubre todo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestras emociones, todo. ¿Cuántos saben que estamos bajo la cobertura del Todopoderoso? Pero dice, sobre todo tomen la espada del Espíritu y el escudo, que es el escudo de la fe, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, fíjate, poquitas palabras de Pablo. Les ruego, hermanos, que anden, que vivan como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. ¿Qué vocación? A ser parte de la familia de Dios, a representar a nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Aquí tenemos un papá en lo natural, pero nuestro Padre eterno y celestial es el Dios Todopoderoso. Por eso le llamamos Padre nuestro que estás en los cielos. Y fíjate lo que dice Pablo: yo estoy preso, pero no cualquier tipo de preso. ¿Estoy preso en qué? En el Señor. Y aunque muchos lo aplican solo a lo espiritual, pero ustedes saben que él estuvo literalmente preso por el Señor. Y lo que para muchos sería una desgracia caer a la cárcel, más si eres inocente, ¿no? Digo, cuando alguien es culpable, pues se lo buscó. Pero hay gente inocente, ¿no? En la cárcel también. Pero yo recuerdo que en el pasado, y ahorita no sé si se acostumbre mucho, que decían, pues ¿qué te preocupa cuando veías a alguien así medio ansioso, que lo veías intranquilo? Decía, pues no tienes a nadie en la cárcel. Era como un punto de decir, pues lo demás, pues hay que trabajar y conseguirle la comida, el techo, y Dios nos ayuda y Dios nos bendice. Pero no tienes a nadie en la cárcel. Para muchos era como algo que los ponía a temblar. Para Pablo era un motivo de honor estar preso en el Señor. Y tú conoces que a un preso, cuando ahí en Filipos fue apresado, él muestra que para él no era nada que le afectara. Él dice que él y Silas empezaron a adorar al Señor.
Por eso en Filipenses él escribe, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, diga siempre. Ay, pero hermano, no sabes lo que estoy padeciendo y sufriendo. Él sí sabe. Y Él sabe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él nos da ese gozo para estemos como estemos. Ahorita poder manifestar algo que para muchos es locura. Y Él estaba con el cepo en la mazmorra de más al fondo, la peor. Y dice que a medianoche, fíjate, no, es que pues cuando menos se dormía para olvidarse de su situación. Diga, no. A medianoche él entonaba cantos a nuestro Dios, hermanos. ¿Y qué hizo Dios? Manifestó su gracia en su vida y mandó una sacudidita, un terremoto. Y se abrieron, tú conoces la historia, y el carcelero, como era pena de muerte, si se le escapaban los prisioneros, se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo, no, espérate, aquí estamos todos, estamos alabando al Señor, hombre, vente. Invite a otros a alabar al Señor, hermanos. Y ustedes saben que se convirtió ese hombre y su familia, y ahí inició una iglesia en una ciudad especial en Europa. Fue la primera iglesia en Europa. ¿Cuántos están presos en el Señor? O sea, yo no soy libre para vivir como yo quiera. Por eso tenemos la palabra para vivir como Él quiere que vivamos, hermanos. Así que puede haber a veces un costo alto, que te dejen de hablar, que esto, que aquello, y hasta ir a la cárcel. Llegará un día, hermanos, no es lejano, ¿se acuerdan? No soy profeta que diga, estoy profetizando, porque lo vemos que viene sucediendo. Hay países donde los meten a la cárcel por hablar de Cristo, pero no estamos tan lejos, No estamos tan lejos. Con todas las leyes nuevas que se están, a veces ya no alcanza uno a entender todo lo que han modificado en cuanto a leyes. Pero va a llegar un día donde probablemente tengamos el riesgo de ir a la cárcel por no obedecer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué diremos nosotros? Y ahí es donde somos oidores solamente o hacedores. Pedro y Juan estaban allá ante el concilio después del día de Pentecostés, que levantaron aquel cojo del templo de la Hermosa y los llevaron presos por hacer un bien. Diga, así está el mundo. Tú les hablas lo bueno y ellos te quieren hacer lo malo. Bueno, el Señor Jesús vino y anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo. Vino a dar vida eterna. ¿Y qué hicieron con él? Lo crucificaron, lo mataron. Así crudamente, lo mataron cruelmente. Y nosotros, ay, no, si se trata de eso, mejor no. Pues entonces, escoge a quién vas a servir. Porque si llega ese día, ¿qué vamos a hacer? Andar como es digno. Híjole, esa palabra vivamos como es digno del Señor. Que tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de la escuela, vean algo diferente. Son diferentes. Pueden decirnos que estamos mal, pero van a notar que somos diferentes. Tus conocidos notarán que eres diferente. Aunque a veces ya tenemos puro conocido casi cristiano, ¿no? Y los que nos conocen que no han querido nada con el Señor dicen, es su onda, es su rollo. Pues sí. Así que Pablo habla de la necesidad de la doctrina, de la palabra de Dios, pero también de nuestra conducta, que anden como es digno. Mira, Colosenses capítulo 3, versículo 5,
Habla de la vida antigua y la vida nueva. La vida antigua era sin Cristo, sin la palabra de Dios. La vida nueva es con Cristo y con su palabra, con sus instrucciones. Dice, hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Diga, en otro tiempo. Ahora ya no. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, fíjate. No, yo ya no soy fornicario, ni ando ahí viendo pornografía, ni tengo pasiones desordenadas, ni malos deseos, ni soy avaricioso, ni idólatra. Pero ¿qué tal tu carácter? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Diga, en todo debemos manifestar una nueva vida en Cristo Jesús. En todo, diga, en todo. Así que la madurez de un cristiano se ve en cómo tiene conocimiento de la palabra de Dios y la obedece, la aplica. Si no, está desequilibrado. Y pregúntenle a alguien en el mercado de abastos o en cualquier supermercado: oye, ¿a ti te gustaría tener una báscula que pese de más? ¿Qué te van a decir? Pues no, porque si te compro 1 kilo y me das 1,5 kilos, no vas a querer. Vas a querer una báscula ¿cómo? Nivelada. Ahora que son electrónicas también se tienen que nivelar, porque todo se pone en una plataforma al final de cuentas. Pero pues Dios no quiere hijos desnivelados. Él quiere hijos ¿cómo? Equilibrados. Que conozcamos y que pongamos en práctica. Fíjate, Efesios 4, donde estábamos, versículo 17. Vuelve Pablo por si. Ahora, entendamos esto. Pablo es un ejemplo para nosotros. Nuestro máximo ejemplo es Jesucristo. Pero Pablo también dijo, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. ¿Cuántos papás hay aquí? Papá, mamá. ¿Cuántos le pueden decir a sus hijos, imítame a mí? Muy poquitos. ¿Y los demás qué? No, de plano. Hermano, ¿quién conoce básculas aquí? Para darles una apretadita a varios. Ahí. Oye, hermano, entonces sí necesitamos. Por algo el Señor me puso esta palabra. Me la puso a mí primero para mí. Pero si no podemos decirle a mi esposa, imítame a mí, a mis hijos, imítame a mí, ¿a quién le vas a decir que te imite? ¿A quién le vas a dar testimonio? ¿A quién le vas a decir, mira, yo tengo 38 años de casado? Y luego preguntan, ¿y cuál es la clave, no? ¿Sabes qué? Si no es por Cristo no estaríamos juntos. Esa es la clave. Tener a Cristo, obedecerle a Cristo, creerle a Cristo. Aquí ustedes, ¿cuántos tienen? 56. ¿Cuál es la clave? Estar tomados de Cristo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Mira, así como viste que vivimos tu mamá y yo, así debes echarle ganas. Pero si dices que no, así como trato a tu mamá,
así hay que tratarla. Así como trato a tu papá, así hay que tratarla. Así como te eduqué a ti, que te di tus llegaditas, así es necesario. La Biblia dice que corrijas desde chiquito a los hijos con vara. Porque si no, si nuestros hijos no tienen un ejemplo claro ahí, cercano, ¿cómo le van a decir a sus compañeros en su trabajo, en su escuela? Pues ve cómo soy yo. Es que tú eres del siglo pasado. La palabra de Dios tiene miles de años y sigue siendo viva y eficaz, hermanos, y útil para enseñar, corregir, instruir en justicia. La palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ahora, nadie somos perfectos, sí. Ahí está Abraham, es conocido como el ¿qué? Padre de la fe. Pero él escuchó la voz de Dios y ¿qué hizo? Dijo, sí, Señor, deja todas tus comodidades ahí en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, la zona más desarrollada en ese tiempo, en los tiempos antiguos. Deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos obedecerían? Deja todo y agarra tu carro y cuando yo te diga préndelo, lo prendes y te voy a decir a dónde vas. Oh, Señor, mándame algo al GPS. Él habla directo a nuestro corazón, hermanos, a nuestra mente. Abraham no tuvo GPS, su camello no sabía por dónde, si era que venía en camello o en caballo. Dios lo iba guiando cada día. Y hizo cosas que Dios no le dijo, como bajar a Egipto, como hacerle caso a Sara. Es que no hay que hacerle caso a la esposa, sí, pero cuando va en contra de las cosas de Dios, no. No hay que hacerle caso al esposo, sí, pero si va en contra de la palabra de Dios, no, con todo amor y respeto, no. La Biblia dice esto. Pero sin embargo era un hombre que se arrepentía y corregía y le seguía creyendo a Dios. Creyó Abraham a Dios, Romanos, dice el apóstol Pablo, y su fe le fue contada por justicia. Y Pablo en Gálatas dice, los que son de la fe de Abraham son descendientes de Abraham, son de la familia de Dios, hermanos. Así que seamos hacedores y no oidores, hermanos. Les aseguro, mira, a este mundo le urge cristianos que verdaderamente hagamos las cosas como dice la Biblia. Y el día que llegue la presión, como le llegó a Pedro y a Juan, que estábamos viendo, y que estaban ante el concilio y les dijeron, les prohibimos hablar en el nombre de Jesucristo. Ahí dice en ese nombre, pero obviamente es el nombre de Jesucristo. Y ellos dijeron, pues ustedes juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y los dejaron y se fueron. ¿A quién obedecieron? A Dios. Ellos habían recibido hacía poquito tiempo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo: vayan por todo el mundo y predican el evangelio. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo lo que Dios les dijo. Y lee el libro de los Hechos para que veas cómo era la iglesia primitiva y que deberíamos de ser como ellos. Y ve cómo en Samaria hubo un gran avivamiento con uno de los diáconos, con Felipe. Después fue Pedro. Pero Dios nos quiere usar a todos, porque un diácono significa un servidor, el que barre, trapea, da de comer. En ese caso era dar de comer a las viudas. Porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Todos tenemos la palabra de Dios.
Así que fíjate, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, que ya no vivan como los otros gentiles. Aquí hay creyentes y gentiles. Creyente es el que ha confiado en Cristo, únicamente en Él para su salvación y su vida eterna. Y gentil es el que lo rechaza o tiene varias opciones. Todo el que rechaza a Cristo es un gentil. Entonces dice, no anden como ellos, no vivan como ellos. Porque ellos viven en la vanidad de su mente. Nosotros vivimos en la verdad poderosa de la palabra de Dios, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lean el Salmo 119, todo, hermanos. Está largo, dices, está muy largo. Pero me encanta ver cómo empieza a enumerar. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y en otra, oh, he sido bendecido con tu palabra. Oh, unas expresiones por la palabra de Dios, hermanos. Ya no vivan teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así está el mundo. Todos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, aunque muchos creen que son hijos de Dios. Pero en aquel día se llevarán una terrible sorpresa, hermanos. No quiero a veces ni pensar, pero hay que pensar en eso. Imagínate, es que me dijo tal o cual personaje que yo iba a ir al cielo. Pero ¿qué dice Dios? El que en Él cree no es condenado, el que en Él no cree ya ha sido condenado. Así que los efesios ya no eran gentiles, eran cristianos. Y Pablo estaba viendo algo ahí, les dijo, ya no vivan como los otros gentiles. ¿Cómo eran los griegos y los romanos? Perversos. El imperio griego, el imperio romano, el imperio babilónico, el egipcio, eran perversos. Muchos dioses, una vida. Es más, tú les hablabas a los romanos o a los griegos o a los babilonios de humildad y decían, ¿qué es eso? No, para ellos era algo, no, ser humilde no. Ellos se sentían orgullosos de ser romano, de ser griego, de ser egipcio o babilonio. Así que sin Cristo el mundo está sumido en la ignorancia y en la degradación, porque dice aquí Pablo que estaban como sin rumbo. El entendimiento entenebrecido. Cuando hay tinieblas, no sabes. Cuando hay neblina espesa, no sabes por dónde ir. Estaban a la deriva por andar en la vanidad de su mente. Su vida estaba vacía, carente de propósito y sin fruto para Dios. ¿Cómo está el mundo hoy? Así igual, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Estaban ciegos. Mira, todo aquel que rechaza al Señor está ciego, espiritualmente hablando. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que el hombre natural, o sea, el que es solo creación de Dios, criatura de Dios, no hijo de Dios, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, y para él son locura, porque se han de discernir como espiritualmente. Alguien sin Cristo, un gentil, está apagado espiritualmente para Dios. Cuando viene Cristo,
la luz de esa nueva vida se enciende en nuestras vidas y podemos entender lo que está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicarles a Cristo. Cristo es el que cambia la oscuridad en luz, la ceguera en vista. Ustedes se acuerdan de Nicodemo. Era un religioso, conocía la ley, sí o no, pero no la obedecía, por eso estaba ciego. ¿Y qué le dijo el Señor? Necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo es la ceguera espiritual? Dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Se fue a lo que, a lo natural. ¿A qué se va la mayoría de gente sin Cristo? A lo natural. Y los que no, ya ahora andan con Mausana, ya no volando en un platillo volador. Estaba viendo que el gobernador de no sé qué estado en Estados Unidos quería llevárselo para que les ayude a descubrir dónde están las naves allá. Cristo está sentado en el trono, hermanos. Eso es lo más importante que debería saber cualquier persona. Y que Él sigue extendiendo su mano, su sangre todavía tiene el poder de limpiar todos los pecados. Así que tenían una incapacidad natural, el entendimiento entenebrecido. Y al rechazar al Señor quedaban ciegos. ¿Cómo vamos a seguir viviendo tú y yo? Solo con una religión. Estos tiempos no se pueden vivir como religiosos cristianos. No se puede ni se debe, hermanos. Se debe brillar. Fíjate, 2 Corintios 4:1, voy terminando con este versículo. Lo que dice Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dígale al de al lado, no desmayes, no te rajes. Antes bien, fíjate lo que dice, antes bien, renunciando ¿a qué? Al oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciemos al oculto y vergonzoso. Mira, el Señor Jesús en Marcos dijo que no hay nada oculto. Marcos 4:22. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Así que renunciemos a tener cosas ahí ocultas. Nadie sabe, Dios sabe. Y un día va a salir todo a la luz. Puede ser aquí en esta vida, pero si no, depende de a dónde llegue alguien. Si sin Dios, allá va a salir todo. Y el que vaya al tribunal de Cristo para premiación, también ahí va a salir todo. Así que no hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? Manifestado. Renunciamos a toda conducta vergonzosa, hermanos. Debemos renunciar a cualquier cosa que vitupere el nombre de Cristo. Todo lo feo, deshonroso, inmoralidades. Ay, como cristiano puedo tener. Sí, si no te cuidas. ¿Se acuerdan de David? Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se quedó un día ahí a andar viendo a los vecinos. Y ustedes conocen la historia. Y cayó en un pecado
vergonzoso y deshonroso, en asesinato, mentiras. Y cuando pasa eso, fíjate, él era un fiel siervo del Señor, quedó cegado a su pecado. Pensó que no había pasado nada, pero ¿quién lo descubrió? No hay nada oculto que no haya ser descubierto. Le mandó a Natán el Señor. No, el que hizo eso, ya estoy adelantándome a lo que le dijo Natán. Es digno de muerte, le dijo, pues eres tú. Pero ¿qué hizo David? Se puso, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. No, se arrepintió de todo corazón. Lee el Salmo, creo que 51. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame con hisopo, tállame, Señor, porque reconozco mis rebeliones. Cuando pecamos hay que reconocer, hermanos. No como Adán, que le echó la culpa a Eva, o Eva a la serpiente. Y como nosotros a veces a otros. Así que también aquí Pablo dice algo, voy a terminar con esto. No manipulamos la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hablar la palabra como es. Mira, yo he escuchado, Dios hizo un milagro y no era cierto. Oye, pero si no es cierto, ¿por qué lo hizo? Para que la fe de la gente se fortalezca. ¿Una mentira fortalecerá la fe de alguien? No, la verdad de Dios es lo que fortalece la fe. La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Así que cuando prediquemos con nuestra vida, pero también de palabra con otras personas, no actuemos con astucia, ni adulterando, ni manipulando la palabra, ni diluirla, ni torcer el mensaje. Muchos lo tuercen para sacar provecho, dijo Pablo a Timoteo. Eso es pervertir la enseñanza de la palabra de Dios, las palabras de Jesús y todo lo del Antiguo Testamento. Debemos hablar la palabra de Dios como conviene, hermanos. Porque la palabra de Dios, volvemos, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada, más cortante que mis buenas intenciones, no, esa sí penetra hasta lo más profundo de la persona. Así que ni malabarismos, ni trucos ingeniosos, no. Hablemos la palabra de Dios, hermanos. Así que hay mucho que hacer, ¿no crees? ¿Cuántos han escuchado mucho? ¿Qué hay que hacer? Poner en práctica todo eso. Porque si no, somos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuándo hay que empezar? Ya, diga ya. Yo espero que si en alguna otra ocasión yo digo, ¿cuántos le pueden decir a su esposa, sé como yo, a su esposo, sé como yo, a sus hijos, sean como yo? Espero ver muchas manos, todas levantadas. ¿No creen que sería lo ideal? Porque eso quiere decir que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Ponte de pie, hermano. Hay que orar por los enfermos, visitarlos.